Ya no los que me ven por YouTube. Esta semana estamos estudiando la última porción de la Torá, la última porción del libro de Deuteronomio, que va desde el capítulo 33 al capítulo 34, esos dos últimos capítulos. Y bueno, si bien nos ponemos un poco melancólicos, vamos a decir así, porque se está terminando un ciclo, tenemos que ponernos contentos porque ya vamos a empezar de vuelta con el libro. Yo le puse como subtítulo a esta predicación una pregunta: ¿existen los varones de Dios? Porque pareciera que ya no existen. Porque como vamos a ver ahora a continuación, un varón de Dios no es algo a la ligera, no es algo que cualquier persona pueda ser un varón de Dios. Y si puedes leer 33.1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. En este versículo hay una expresión muy simple, que tal vez se nos pasa por alto o lo leemos y en la velocidad de alinearse a la lectura decimos, bueno, un varón de Dios. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es un varón de Dios? ¿Es tan solo una persona que quiere agradar a Dios? ¿Es una persona que se conoce los mandamientos, que se conoce la Biblia? No, un varón de Dios es algo mucho más. Un varón de Dios es alguien especial, es un líder, es una persona escogida por Dios, que ayuda a los demás a acercarse a Dios. En el libro de Job dice que si viene alguna persona muy escogida que quisiera ver el pecador su falta, hay personas que están escogidas y hacen ver a los demás cuando están equivocados, hacen ver a los demás cuando están en pecados, cuando están en caminos que van a terminar en la perdición. Y no son cualquiera de esas personas. Si bien cualquiera de nosotros podemos hablarle a otra y decirle que se arrepienta o hablarle del arrepentimiento, muchas veces nos ha pasado a todos, ¿no? Que cuando le hablamos a una persona, ¿qué pasa? Le entra por un oído y le sale por el otro. Pero hay varones de Dios que cuando hablan, la persona realmente presta atención a eso. Dice en el libro de Proverbios que sus palabras son como clavos hincados. O sea que no podemos esquivar la palabra de esos varones de Dios. Y lamentablemente, hoy en día pareciera que esos varones no quedan mucho. Que esos varones son mínimos, o podemos decir, yo no conozco a ninguno. Y la misma escritura nos habló de esos falsos profetas, falsos apóstoles, esas personas que se dicen varones de Dios y no lo son. Si puedes buscar 2 de Corintios 11, 13, 15. Personas que en apariencia son buenas, personas que en apariencia quieren hacer el bien, quieren ayudar a las personas, son pastores, son profetas, son líderes de una congregación, pero sin embargo terminan dañando a las ovejas, terminan dañando a las personas, tanto así que las personas no quieren saber más sobre las religiones y muchas veces no quieren saber sobre Dios. Si puedes leer. 2 de Corintios 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí vemos que Pablo nos dice en Corintio que el mismo ángel caído, el mismo Satanás, se viste como ángel de luz. Y sus ministros también se visten como ángeles de luz. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a ver a las personas que son manejadas por el diablo, por el enemigo, con unos cuernos y con una cola roja, sino que van a aparecer personas buenas. Van a aparecer en apariencias que quieren hacer el bien, va a parecer que quieren ayudar. Pero sin embargo, muchas veces es totalmente lo contrario. Ayer compartimos un video sobre uno de los falsos profetas muy conocidos, Javier Celorio Palacios, y nos decía, me comentaba una señora de Rumania en uno de los videos donde compartí, que era increíble, que como una persona que predicaba casi lo mismo que predicábamos nosotros, que predicaba la Torá de Dios, que predicaba a guardar los mandamientos, que creía en Yeshua, fuera una persona así. Y yo le decía a esta persona que una vez un pastor me enseñó que la mejor mentira es la que tiene mayor cantidad de verdad.
¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo no te va a querer engañar con algo, que si bien lo hace en algunas personas que son muy ignorantes, pero el enemigo no va a venir a decirte, no, mirá, la Biblia está todo mal, tenés que creer en otra cosa. No, el enemigo se viste como ángel de luz, se va a vestir como este pastor. Utiliza la palabra. Y va a utilizar la palabra y va a acercarse un montón a la verdad, pero sin embargo va a dar pequeñas mentiras. Como por ejemplo, ellos celebran la fiesta igual que nosotros. Ellos celebraron la fiesta de las trompetas igual que nosotros, pero lo hicieron hace como un mes. ¿Por qué? Porque ellos se les ocurrió poner un calendario. No, al mismo Yeshua, Satanás lo utilizó con una palabra. Si te tiras de este monte, lo tentó. Si te tiras de este monte, el Señor mandará a sus ángeles, ¿no? Y eso dice la palabra. No dice, si tenés hambre, decirle a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor la puede convertir, así como convirtió en maná, pudo convertir las aguas amargas en dulce. O sea, utiliza la palabra, pero para su conveniencia, la transversa. Sí, el enemigo utiliza y a las personas creyentes. Y muchas veces a las personas que son líderes. Todos los que estamos aquí y los que están mirando este video conocerán pastores que robaron, pastores que adulteraron, pastores que hicieron un montón de cosas mal. Y así, ¿cómo si son pastores? ¿Cómo van a robar? ¿Cómo si son pastores? ¿Cómo van a adulterar? Sin embargo, la escritura que nos dice, o los seres de maldad se disfrazan como ángel de luz, se meten en esos líderes. ¿Y qué pasa? A las personas que van a esa iglesia no quieren saber más nada de Dios. Porque dicen, no, yo fui a aquella iglesia y el pastor me mintió tal cosa. Yo fui a aquella iglesia y el pastor se acostaba con la secretaria. No quiero saber más nada de Dios. Pero tienen que darse cuenta que no es Dios. Dios no está ahí en ese lugar. Ni Dios es el que le manda a ese pastor. Son personas que están totalmente cegadas, personas que están totalmente equivocadas. Se puede buscar Jeremías 23. Y de eso nos hablan las escrituras. De personas que aunque están en posición de liderar al pueblo, están totalmente equivocadas. El 1 al 4. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así dice Yahweh, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que los apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. Entonces vemos ahí que dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan a mis ovejas. Así que como dijimos, hay pastores que en vez de juntar a las ovejitas, de curarlas, de alimentarlas, lo que hacen es vivir de su lana. Sacarle la lana y venderla, y como nosotros somos esas ovejas, muchos pastores viven de lo que las ovejas le dan. Muchas personas tienen iglesias porque viven de eso, porque no tienen que trabajar, y las personas le dan su diezmo, su ofrenda, y viven de eso. Lamentablemente es así. Lamentablemente la corrupción llegó hasta los púlpitos, la corrupción llegó hasta las iglesias, hasta los lugares donde tendrían que ser santos. Pero sin embargo, todo se corrompió. ¿Si puedes leer el 11-14? Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. Los profetas de Samaria he visto desastino. Profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y los profetas de Jerusalén he visto tropezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Vemos que dice que los profetas y los sacerdotes eran impíos. Los profetas y los sacerdotes que dicen que andaban en mentiras y fortalecían la mano de los malos. O sea, todo lo contrario, hacían todo lo contrario a lo que tenían que hacer. En vez de ayudar al pueblo, ayudar a la viuda, al necesitado, hacían todo lo contrario. Y hoy en día eso es así. La mayoría de las iglesias que vemos, la mayoría de las iglesias que conocemos, los pastores están haciendo cosas malas. Y son como dice esta escritura. Entonces nos podemos preguntar, ¿y qué hay que hacer? ¿A quién tenemos que seguir si la mayoría son así? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en nuestra casa? ¿Leemos la Biblia? ¿Oramos? Y con eso está bien. Como muchas personas hacen.
Porque muchas personas hoy en día hacen eso. Muchas personas fueron lastimadas en una iglesia, vieron cosas feas en otra, y dicen, ¿para qué? Yo me voy a quedar acá en mi casa nomás, leo la Biblia, estudio lo que yo pueda, oro un poco, y está, y voy a hacer eso, y se conforman con eso. Pero sin embargo, no existen ovejas solitarias. Sí, pastor. No existen ovejas que andan solas. Las ovejas que están solas o están perdidas o están descarriadas. Porque toda oveja pertenece a una manada. Y comen cualquier cosa. O sea, pensemos literalmente en una oveja, ¿no? O sea, veía un video como un hombre sacaba de un pozo a una oveja y la oveja, el pastor se quedaba ahí y la oveja iba a caer de vuelta. Imagínate si ese pastor, ese que cuidaba a su oveja, no estuviera. Porque las ovejas van directo al matadero, como dicen. Ellos no. Por eso que Dios nos dice que somos ovejas, porque nosotros somos así. Nosotros nos caemos en un pozo y nos saca alguien y vamos y nos caemos de vuelta. ¿Por qué? Porque somos de cabeza dura. No reconocemos. ¿Cuántas personas hay que caen una y otra vez en pecado? ¿Cuántas personas hay que han sido engañadas por una pareja y van y buscan otra igual a la que le engañó y le engañan de vuelta? Y van y buscan otra y le engañan de vuelta. Y así siguen. Y nosotros somos así. ¿Cuántas veces las personas le dicen una mentira y se la creen y después se entera que era mentira y le dicen otra mentira y así siguen? Nosotros somos así, por eso Dios nos asemeja con ovejas. Pero como dije, todas las ovejas tienen un pastor. La oveja no es un animal que esté apto para sobrevivir solo. Puede hacerlo, pero es muy difícil. Alguien tiene que supervisarlo. Cortarle la lana. Como dije, no somos personas que puedan llevar adelante nuestra fe solas tampoco. Si puedes leer el artículo que tenías, un artículo muy interesante que habla sobre no ser llaneros solitarios, pero más que nada está dirigido a las personas que se dicen enseñar, porque muchos están solos o no quieren ir a una iglesia y se aprenden un par de cosas y ya se cree que pueden enseñar a los demás. Esto lo escribió de un perfil que se llama Yeshua Mirrey y dice así: hay un peligro inmenso en ser llaneros solitarios. Esto lo aprendí hace muchos años. Es imprescindible tener autoridades a quien rendir cuentas de lo que hacemos ministerialmente, figuras de autoridad, encargadas de supervisar nuestros proyectos, acciones y enseñanzas. No hablo de paternidad espiritual o coberturas, sino de hombres y mujeres que han recorrido el camino antes que nosotros, a quienes exponemos lo que recibimos del Espíritu para no correr en vano. Tomo el ejemplo de Pablo. ¿Qué necesidad tendría este apóstol de buscar la aprobación de quienes fueron llamados antes que él? Un hombre con un conocimiento de las Escrituras superior al de cualquiera de los 12. Sin embargo, dijo lo siguiente: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Gálatas 2, versículo 1 y 2. Lo más común es que la mayoría reciba algo de parte del Espíritu y salga corriendo a enseñarlo, y sin antes siquiera consultarlo con otros que también tienen el mismo Espíritu. No dan tiempo a que las ideas maduren, o reunir, podemos añadir. Quienes así hacen, usualmente corren en vano. A veces no es que estemos equivocados, sino que la información que recibimos está incompleta, y es necesario considerar que otros en el cuerpo han recibido al respecto. A veces no es el momento adecuado para hablarlo, ni el auditorio correcto. Además, hay cosas que recibimos que no son para compartirlas en redes sociales. Me dirijo a quienes enseñan. Lo que más me asusta de la responsabilidad de enseñar es saber que, si enseñamos bajo la influencia del error, llevamos mayor condenación, según Santiago 3:1. Y aún así, tomamos este ministerio a la ligera. ¿Por qué no ser humildes y sentarnos a escuchar a una Aquila y a una Priscila? Hechos 18, 24, 26. Hermanos y hermanas que enseñas, toma este consejo para que corras de manera efectiva. Hazte un equipo con quienes consultes temas complejos y difíciles de entender. No confíes en tu propia sabiduría. Tienes el Espíritu, pero el Espíritu trabaja en equipo, no con llaneros solitarios. Entonces ahí vemos que, como decía aquí, si el propio Pablo, que era un apóstol, que se sabía la Torá de memoria, o sea, lo que nosotros demoramos un año en aprender, que a veces no nos aprendemos ni un versículo en todo el año de memoria, él se lo sabía todo de memoria. Y sin embargo, ¿qué hizo cuando se convirtió? ¿Qué hizo cuando conoció a Yeshua, a Jesús nuestro Salvador? Dice, a hablar con los que estaban antes y a consultarles. Él no era alguien, dijo, yo sé todo, voy a salir a predicar. No,
fue a consultar con los demás. Entonces, como digo, no hay llaneros solitarios en la fe, no hay ovejas solas. Lamentablemente, por la tecnología de hoy en día, vemos que esto pasa. ¿Por qué? Porque muchas personas, como dije, se quedan en su casa y dicen, bueno, yo voy a mirar el pastor tal. Pero el pastor tal ni se entera que la persona mira sus videos. No le rinden cuenta. No lo llaman y dicen, pastor, yo lo sigo por internet, quiero ser su oveja. No. Y así como miran un pastor, miran otro. Y miran otro, y miran otro. Y muchas veces es que tiene un entrevero bárbaro en la cabeza. Porque no tiene una guía. Ni tampoco está para corregir. O sea, ese pastor que está a través de la pantalla no está para decir, mire, su vida tiene que acomodar esto y lo otro. Exactamente. Cuando no tenemos una guía clara, cuando no tenemos un pastor que nos dice, sí, esto es así, hacemos cualquier cosa. Y más si nos ponemos en internet a buscar de un lado a otro, una cosa a otra. ¿Por qué? Porque un pastor, una persona va a decir una cosa, otro va a decir otra, y al final nos vamos a enredar entre todas las cosas. Entonces, como dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos quedamos en nuestra casa, leemos la Biblia, oramos, miramos una preca por internet y tal. Porque muchos me pueden decir, bueno, pero lo que pasa es que yo en mi ciudad ya me recorrí un montón de iglesias y son todos unos chantas. Son todos unos ladrones o enseñan todas cosas diferentes. Tenemos un hermano en la ciudad de Artigas, al cual le mandamos un saludo, que él siempre me escribe para decirme que fue a tal o tal iglesia y que vio cosas malas. O vio que bailaban, o vio que le decían que no se podía usar tal o tal cosa, tal ropa porque estaban en desobediencia, cosa que la escritura no dice. Y entonces me dice, no hay ninguna iglesia aquí en Artigas, una ciudad que está a 200 kilómetros de acá donde vivimos. Entonces, ¿qué? ¿Ese hermano tiene que quedarse en la casa encerrado y leer la Biblia? No, porque gracias a Dios, gracias a Yahweh, para eso también tenemos la tecnología. Pero sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque aún a través de la tecnología más se presta para el error. ¿Por qué? Porque, como le contesto a muchos comentarios sobre este falso profeta Celorio Palacios, uno lo ve por internet. Ay, dice este hombre, qué sabiduría que tiene. Este hombre, qué firmeza que tiene. Y contaba uno de los testimonios que pusimos en el video de ayer. Y decía, cuando yo lo conocí a este Palacio por internet, él me pareció una persona firme, seria, una persona con convicciones. Y cuando lo conocí en la vida real, dice, nada que ver. Dice una persona demacrada, flaca, que cuando te habla no te mira a los ojos, sino que esquiva la mirada, está siempre moviéndose, caminando de un lado para el otro. Dice, lo que me dio a entender que esta persona tenía mucha ansiedad. Una persona muy ansiosa. Sin embargo, uno lo ve por internet y eso no le transmite. Parece una persona tranquila y habla así. ¿Por qué? Porque, como le digo en los comentarios de internet, él muestra lo que quiere en internet. Él no va a mostrar nunca cómo es realmente. Él va a hacer todo como un show y va a hacer que nosotros creamos que él es tal cosa cuando en realidad no lo es. Por eso tantas personas lo siguen, tienen miles y miles de seguidores. Y muchos lo defienden ciegamente, porque no lo conocen en la vida real. Pero gracias a Yahweh, que Él nos dejó la escritura para saber a qué tipo de personas es a lo que tenemos que apuntar. ¿Qué tipo de personas son estos varones de Dios, como era Moisés? Si puedes leer, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces aquí vemos que Pablo nos dejó un montón de requisitos a los cuales un varón de Dios tenía que tener. Si una persona que se dice líder religioso, se dice pastor, no cumple con todas estas cosas, no es una persona a la cual podamos seguir. Vamos a repasar un poquito las cosas que dice. Dice, pero es necesario que el obispo, que el pastor sea irreprensible. ¿Qué quiere decir que sea una persona irreprensible? Sin mancha, sí. Sí,
que no haya nada que reprender en él. ¿Te acuerdas que el otro día estaba mirando un video que hablaba sobre el adulterio? Y decía que un pastor no podía ser una persona que haya adulterado porque... Le preguntaban a un pastor si un pastor había adulterado, si después podía volver al ministerio. Y esta persona aconsejaba que él podía ser perdonado, restaurado de vuelta, pero no poder volver a ser pastor, o sea, ministro. ¿Pero por qué? Porque no cumplía, o sea, porque siempre iba a haber algo que se le iba a reprochar, o sea, que iba a ser el adulterio, iba a ser esa mancha que lo... Claro. Entonces, una persona a la cual seguir, un verdadero varón de Dios, tiene que ser alguien que sea irreprensible. Alguien que no haya algo para decir, no, pero vos, tal cosa. Si bien, obviamente, no podemos conocer a las personas totalmente, tenemos idea de lo que las personas son y lo que las personas hacen. Podemos preguntar a las personas que lo rodean a esas personas. Conozco a un líder de esto que se llama Raíces Hebreas, creo que vive en Estados Unidos ahora, que es un gran líder de un ministerio muy conocido. Sin embargo, él no cumple con este primer requisito. ¿Por qué? Porque recuerdo que hace muchos años nuestro maestro Ricardo, cuando estaba leyendo uno de los estudios que él hizo, se dio cuenta que lo que hacía era agarrar los estudios de Ketrie Black, que es un judío que está en otro idioma, él los traducía y lo firmaba como que había sido él. Entonces que eso es una mentira. Que si yo agarro los estudios de otra persona y pongo Emiliano Daloglio, no son de Emiliano Daloglio. Entonces esa persona no es irreprensible. Esto no lo debe saber nadie, somos pocas personas lo que sabemos, yo no voy a nombrar quién es ese pastor. Pero ya vemos que desde ahí ese pastor ya no cumple con la primera. No es honesto. Porque podríamos decir, bueno, hay, por ejemplo, acá que nosotros leímos, podríamos haber dicho, sí, esta reflexión la escribí yo, ¿no? Podría haber puesto una reflexión y puesto la firma o de quién era, y si no lo sabe puede poner desconocido. Claro. Tenemos que ser honestos. Y entonces vemos que sigue siendo marido de una sola mujer. ¿Cuántos pastores, líderes hay casados y recasados y recontracasados? Y no, lo que pasa es que se arrepintió y bueno, y no es la que sí, o sea, ahí tenemos que abrir un paréntesis, ¿no? Porque si la esposa cometió adulterio, él es libre también de divorciarse. Pero si se me ocurrió divorciarme porque no me gusta más mi mujer, engordó, y ya no la amo más y la dejo y me caso con otra, eso no está permitido bíblicamente, solo por el adulterio. Sí, pero también tenemos que ver que lamentablemente hoy en día se ha corrompido tanto que no se casaron ni una ni dos veces con un pastor, se casaron muchas veces y ya tenés que entrar a desconfiarnos. Si se casa 4 o 5 veces, todos la engañamos. Porque lamentablemente la iglesia cristiana se ha vuelto un relajo. Eso es la palabra que tener un desorden. El otro día mi esposa estaba mirando y lamentablemente ellos estaban celebrando una fiesta judía, porque Rosh Hashanah es una fiesta judía, pero se podía pensar que de raíces. Y en la fiesta esta, que era de una iglesia de Centroamérica, tenían que ir vestidos todos de blanco. Era una fiesta. Una fiesta, pero en una iglesia. Y la pastora principal, o no sé, la encargada ahí, de minifalda y con un escote por acá. Y aparte, como tiene un cuerpazo, como tiene la centroamericana, no una flaquita que no tenía nada. Dice todo. Y no solo las mujeres, ¿no? O sea, había uno que tenía esas camisas transparentes, todas agujereadas, así, mostrando todo el. Sí, era un hombre y físicamente todo cuadrado, digamos, todo marcado y con la camiseta transparente. Y eso no es una iglesia. Yo le decía, parece que fuera una celebración de Hollywood o algo totalmente mundano. Y bailando ahí, cantando supuestamente canciones de Dios, pero nada que ver. O sea, lo que pasa es que quieren saciar su carnalidad, entonces lo disfrazan de luz. Es una fiesta cristiana, pero ellos quieren saciar su carnalidad. Quieren hacer como hace el mundo, pero no, está dentro de una iglesia, por eso está permitido. Bueno, sigue diciendo, marido de una sola mujer, sobrio. Una persona sobria. Una persona que está en una misma línea, ¿no? Que te dice una cosa, no, porque hoy vamos a ir a predicar a Chile. No, mirá, no vamos a hacer nada, no vamos a quedar acá, vamos a cerrar la congregación, dice entre un mes. O te dice, no, mirá, voy a poner una iglesia hoy, y el mes que viene te dice, no, mirá, no voy a hacer nada. No, una persona que sea sobria, prudente, que sea una persona con prudencia, decoroso. Ahí va, viste que siempre hablan de las mujeres, ¿no? Del decoro de la mujer, pero acá también habla del hombre.
Sí, el hombre En el caso de los hombres que veíamos ahí, eran todos, usaban chupines, o sea, no tengo nada, ¿no? Pero se le marcaba todo, porque siempre hablan de la mujer, pero acá fíjense que el hombre también tiene que ser decoroso. hospedador, o sea, que él sea una persona que pueda hospedar personas en su casa. Que pueden decir, pero es una pavada eso, pero sin embargo está aquí, por algo está aquí. Como lo fue Abraham. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Esto en el camino donde estamos es muy importante. Hay personas que, como dice nuestro maestro, no saben hacer ni la O con un vaso y se ponen a enseñar. Lamentablemente hay personas que... Yo no soy ni maestro, ni me creo la persona que enseño re bien. Hago lo que puedo, con lo que Yahweh me da y con lo que he aprendido en los años. Pero hay personas que no se le entienden lo que dicen. Que se les cuesta a entender hasta la pronunciación que tienen. Vemos que aquí no cumple con eso. Tiene que ser una persona apta para enseñar. Tiene que saber enseñar. Tiene que tener una base, más o menos, para poder saber cómo se enseña la palabra, qué es lo que tiene que decir. Como decía el texto que leyó mi esposa. Porque vos aprendas algo y sea una gran revelación, no tiene que ser que vengas y la largues. Porque hay personas que no están preparadas. Como dijo Pablo. Dice que muchos tenían que estar comiendo vianda, pero sin embargo estaban tomando leche. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. ¿Por qué? Porque hay grandes cosas y grandes verdades que por ahí, si yo se las digo, ustedes no están preparados para aceptarlas. Y les hace mal. Porque no era el momento para decírselas. Si las confundimos también. Entonces todo eso tiene que ser una persona que esté apta para enseñar. Dice, no da al vino. Bueno, obviamente que no. Sabemos que si son muy del vino, va a llegar un momento que podemos estar borrachos. No van a ser sobrios. Sí. No pendenciero, o sea, que no le guste las peleas. ¿Cuántas personas vemos en internet que ya pones hola y ya te están diciendo algo para pelear o ya están peleando con las personas? No, que vos no sabes nada porque en este versículo, que es un neófito, no codicioso de ganancia deshonesta. Esto creo que es algo terrible para muchos pastores porque muchos están por eso, por el ganar el dinero de... Sí, pero a veces también en la vida cotidiana, porque uno dice, sí, le pide los diezmos, la ofrenda, los manipula, pero hay gente que tiene negocios fuera de la iglesia, vamos a decir, ¿no? Y paga coimas, que hemos enterado de pastores que ya no están en nuestro grupo, que ellos pagaban coimas, tenían negocios. Y Dios nos dice que no nos demos al soborno, a las coimas. Aquí vieron, no de ganancias deshonestas, porque podríamos decir, bueno, vamos a pasar cosas de concordia, nosotros que estamos acá entre Argentina, ¿no? Y Uruguay. Y queremos hacer un negocio acá. Había pagar a alguien, nosotros conocemos un aduanero, y vamos a pagarle a alguien para que nos deje pasar. Eso estaría mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nuestra codicia, queremos hacer cosas que Dios no nos ha dejado. Dice... Sino amable, apacible, una persona tranquila, no avaro, sino una persona que le guste dar. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto es muy importante, porque muchas veces las personas, como dije, como Palacios, por internet son una cosa y nosotros vemos una cosa, pero los hijos son algo que son un reflejo de lo que hay en la casa. Ellos ven lo que hay en la casa y lo reflejan. Yo siempre cuento esto, que los peores cuando yo iba a la iglesia bautista y iba a las reuniones de jóvenes, los campamentos, los peores eran los hijos de los pastores. Los hijos de los pastores vos los conocías porque eran los que más relajo hacían, los que peor se portaban. ¿Y por qué? Sin embargo, tendría que ser todo lo contrario. Muchas personas, y capaz tienen un poco de razón, dicen que esto era porque como los pastores siempre están encargados de mucha gente, de predicar, de muchas cosas, no tienen tanto tiempo para sus hijos. Entonces los hijos se descarrían, digamos. Pero muchas veces los hijos son reflejos de lo que ven en la casa. Entonces por eso es importante que los hijos estén en sujeción. El árbol que da buen fruto, ¿no? El árbol, ¿cómo dice? Por sus frutos los conoceréis. O sea, nuestros frutos son nuestros hijos. Y Dios nos libre y nos guarde también de nosotros hacer lo correcto dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, para que nuestros hijos sean también un ejemplo y sean un testimonio de nosotros mismos, ¿no? Porque dice aquí, pues, sobre los hijos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no puede cuidar sus propios hijos, que son sangre de su sangre, ¿cómo van a cuidar las cosas de Dios, no? Dice, no un neófito, lo que dijimos al principio. Neófito quiere decir alguien que recién empieza la fe, o que recién empieza a aprender. Como muchos, lamentablemente, en este camino aprenden unas pocas cosas y ya salen a enseñar. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí vemos que, como dijimos el título de esta predicación, ¿existen los varones de Dios? Existen. ¿Que hay muy pocos? Hay muy pocos. ¿Que la mayoría son falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores? Es verdad, pero existen. Y si tú estás mirando este video y dices, no, pero yo no conozco a nadie en la ciudad, no hay nadie. Ya fui como este hermano que le contaba, fui a un montón de iglesias y todas son malas. Primero que nada te invito a que no te desanimes, a que sigas buscando primeramente a Dios, que Él te va a mostrar la verdad, Él te va a mostrar el camino, Él te va a mostrar las personas con las cuales tienes que rodearte. Y segundo, decirte que para esto también está la tecnología. Si en tu ciudad ya agotaste las personas, ya agotaste las iglesias, ya agotaste los lugares, puedes comunicarte con nosotros. Y nosotros podemos pastorearte virtualmente. Muchas personas dicen, sí, pero virtualmente. Pero por lo menos es una persona a quien le podés pedir consejo, una persona a quien te puede ministrar. Y nosotros lo estamos haciendo con personas alrededor del mundo. No solamente nosotros, sino nuestro maestro también. Pero en nuestra congregación la mayoría son de otras partes del mundo. Hay de México, Colombia, Venezuela, Cuba. ¿Qué nos gustaría más que acá estuviera lleno, ¿no? Que estuviéramos todos juntos? Pero a veces no, incluso nosotros, acá si ustedes dan vuelta a la cámara, somos muy poquitos. Pero nos gustaría que estuviésemos todos juntos, ¿no? Pero bueno, tenemos la tecnología en la cual podemos ayudar también a otros y también estar en contacto y hablamos acerca de nuestros problemas, de lo que nos está pasando, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprovechar en estos tiempos las herramientas que el Señor también nos da. Así es, entonces les exhorto a que puedan buscar esos varones de Dios que siguen existiendo, que no son tantos, pero que siguen existiendo. Y si ya lo han buscado y dicen que en su ciudad, en su lugar donde viven no lo hay, puedan comunicarse con nosotros para poder estar en nuestras congregaciones, para poder recibir las enseñanzas, puedan participar de las reuniones virtuales y puedan recibir de la palabra de Dios. En nuestros contactos, en YouTube está el celular, si no lo voy a dejar en un comentario, y en TikTok también está el número de celular. Amén. Bueno.